Ok, bienvenido a la segunda parte de nuestro programa La Voz del Pueblo de Dios de hoy 28 de noviembre del 2015. Estamos finalizando el año. Rosita. La crisis ética nos quita la paz. En Venezuela es un país maravilloso, escogido por el Creador para cumplir una misión especial ante los demás pueblos de América y el mundo. Por eso tenemos que superar esta crisis ética y moral que nos daña y nos quita la paz y atenta contra esa noble misión de ser luz para las demás naciones. En Venezuela tenemos de todo: recursos humanos y financieros, recursos naturales, materia prima, petróleo, gas, hierro, aluminio, etc. Paisajes naturales para el disfrute del turismo internacional y ser un país potencia para servir y no oprimir ni explotar ni invadir a nadie. En la primera encíclica Evangelius Gaudium, la alegría de la evangelización, y en el Evangelio de Jesús de Nazaret encontramos los fundamentos éticos y morales para superar esta crisis y salir victoriosos y fortalecidos de ella. La crisis no son malas en sí, son oportunidades que tenemos para purificarnos y así seguir evolucionando y trascendiendo. Errar es de humanos, rectificar es de sabios. Decía en gran santo San Agustín de Hipona: para rectificar es necesario reconocer los errores y aprender de ellos, y así superarlos y trascenderlos. Necesitamos tener mucha humildad para entender que no tenemos la verdad completa. Las diferencias nos deben enriquecer y no enfrentarnos. Decía don Hernán Câmara, obispo del Recife, Brasil, y así construir el país grande que todos los venezolanos añoramos. El Papa Francisco, en el capítulo 2, número 57, nos dice al respecto: cuando el dinero gobierna en lugar de servir, allí se esconde el rechazo de la ética y del mismo Dios. Algunos economistas sienten un tipo de desprecio burlón y se les considera contraproducente porque relativiza el dinero y el poder. Para ellos, la economía no necesita ética, sino que la mano invisible del libre mercado, que lo arregla todo. La consideran como una amenaza, pues condena la manipulación de la propaganda y la degradación de los seres humanos. La ética y la moral cristiana nos lleva a un Dios que está fuera de las categorías del mercado, una economía al servicio del ser humano y no un ser humano al servicio de la economía y de las finanzas. Necesitamos una ética no ideologizada, que permita crear un equilibrio y un orden social más humano, donde obreros y capital puedan producir juntos en armonía y equidad para lograr progreso y bienestar para todos. No compartir con el pobre los propios bienes es robarles y quitarle la vida. No son nuestros los bienes que tenemos, sino de ellos, que ya son don de Dios. Una reforma financiera que no ignore la ética requiere un cambio de actitud radical por parte de los dirigentes políticos. El dinero y el capital financiero debe estar al servicio y no para servirse de los demás, explotando al trabajador. El que no gobierne para servir no sirve para gobernar. Una ética que regule las finanzas en favor del ser humano, servirse del pueblo para enriquecerse, es la forma más perversa de corrupción.
Pablo Urquiaga, párroco de Caricuao. Gracias, Pablo, por ese editorial. Gracias, Rosita. Oye, Pablo, este editorial, inspirado por el Espíritu, nos hace reflexionar. Y bueno, voy escribiendo unas cositas antes de darte la palabra para que tú nos desarrolles me parece esa frase del Papa cuando dice: cuando el dinero gobierna en vez de servir. Y estamos viendo que el dinero realmente es el que está gobernando, y no solamente está gobernando aquí, está gobernando el mundo totalmente. Dios dijo que no puedes amar a dos dioses a la vez, porque amarás a uno y odiarás al otro. No puedes amar al dinero, porque ahí va a estar tu corazón, y amar a Dios a la vez, porque eso es mentira. Y nosotros, a nivel económico, entonces decimos: oye, Venezuela, gracias a Dios, un país de muchas bendiciones, y Venezuela tiene muchísimo petróleo, y entonces nosotros somos ricos porque realmente nosotros somos petróleo. Hay una frase de Pérez Alfonso que decía que el petróleo parece ser el excremento del diablo, porque realmente gracias al petróleo es que Venezuela no ha crecido como en grupo, como familia, y para poder vivir en paz en el mundo. Parece mentira, pero el tener petróleo, en vez de beneficiarnos, nos ha perjudicado muchísimo. Pablo, quiero tu reflexión referente a ese editorial que se llama La crisis ética que nos quita la paz. Por eso es que, bueno, tú lo acabas de decir muy bien, que es lo que ha hecho el petróleo: convertirnos en un país consumidor, en un país comerciante, y no un país productor. ¿Para qué vamos a producir si el petróleo nos da todo? Eso nos ha adormecido. Por eso lo que decíamos en el segmento anterior: despierta y reacciona. Y si se acaba el petróleo baja en precio, va a ser una bendición para que nos haga despertar y reaccionar de que este país, con todos los recursos, y con nosotros, los venezolanos y las personas que hemos venido de otros países de fuera, con todas las riquezas culturales que tenemos, con nuestra capacidad productiva, podemos lograr mucho más de lo que se ha logrado con el dichoso petróleo. Nosotros no podemos depender de una materia prima, nosotros tenemos que transformar, y ese fue el mandato que Dios nos dio en la creación. Aquí tienen la creación, ustedes transfórmenla y multiplíquenla, y no simplemente nada más que vivan de lo que es del paraíso que yo les doy. Eso nos hace parásitos. Por eso los países del norte, con todos los efectos que puedan tener, son países productivos. ¿Por qué? Porque allí el problema hasta incluso el clima hace que la vida sea muy fuerte, y la gente, para poder sobrevivir, tiene que esforzarse mucho, y por eso ellos desarrollan capacidades productivas que nosotros no lo hacemos, porque lo tenemos todo como los mangos bajitos, pues. Por ejemplo, Suiza. El mejor chocolate que se produce en el mundo es Suiza, y ellos no producen chocolate, ellos no tienen cacao. El cacao lo tenemos nosotros, pero ellos han tenido la habilidad de tomar nuestra materia prima y desarrollar el mejor chocolate del mundo. Es un ejemplo, ¿no? Pero volviendo al problema ético, siempre se dice las crisis en Venezuela, la crisis económica. Aquí no hay. Aquí la crisis fundamental es la crisis ética, la crisis de moral, de principio, de honradez, de honestidad. Ahí es donde está el problema central, para que podamos usar esa economía no para asfixiar a nadie, sino para ponerla al servicio de los demás. Creo que aquí en el fondo hay este problema, ¿no? ¿Verdad? De la falta de principio, de pensar que ese mercado puede resolver el problema. Eso me lo dijo una vez un sobrino, precisamente, ¿no? No, tío, es la mano invisible. Esa se parece a la mano esa peluda, invisible, la mano peluda, la mano invisible que le salió a Baltasar, el hijo de Nabucodonosor, cuando Daniel le leyó lo que la mano escribía, ¿no? Tu reinado está pesado y no, está muy, muy débil, y está corrompido, y está contado tus días, y va a ser dividido. Es decir, la falta de ética y de moral en la economía, que es necesario que regule la administración. Si no hay eso, entonces la economía se convierte en lo que tú decías muy bien, Johnny, que te llamó la atención, de la frase del Papa, que es la que domina, y el hombre entonces es un esclavo de la economía. Y hay que salvar los bancos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, hay que salvar el dinero, aunque tengamos que sacrificar seres humanos.
Y yo le quiero decir a usted, televidente, radio escucha, que nos está en este momento, valga la redundancia, escuchando, y ustedes los que usan los medios de comunicación alternativos, de las redes sociales, usted, hermano y hermana que me está escuchando y me está viendo, usted, solito usted, vale más que todo el petróleo y que todo el cochino dinero de este mundo, porque todo desaparece, pero usted está llamado a ser eterno. Usted es la imagen, la impronta de Dios. Por eso es muy importante que levantemos nuestras cabezas, como lo decíamos en el segmento anterior, y que usted se empiece a valorizar. Usted no puede ser esclavo de la finanza. La finanza tiene que estar al servicio del ser humano, y por eso la finanza tiene que ser regulada para que ese dinero no sea para explotación ni mal uso de esa finanza, sino que verdaderamente se use para levantar al ser humano en su dignidad y que haya progreso y felicidad para todos y para todas. No para un grupito, ni para un grupito privilegiado que tiene la capacidad de producir, sino que verdaderamente dé beneficio a todos los seres humanos que nos rodean. Es necesario la ética. Economía sin ética es un azote y es algo horrible que nosotros tenemos que exigir. La economía por sí sola no va a resolver el problema. Eso es una mentira, es una falacia del capitalismo. Necesitamos ese poder para regularla y para ponerla al servicio del hombre y no al revés. Como es que nos dice Rosita. Sí, mira, me llama mucho la atención eso que acabas de decir, Pablo, sobre varios aspectos. Uno, que lo decías tú aquí, que Venezuela está llamada a liderizar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con Venezuela? ¿Dónde está entonces si tenemos todo y está? De hecho es así. Estamos llamados a tener un rol protagónico en América. Pero ¿qué ha pasado con la ética? Fíjate que me llamaba la atención de que las iniciativas legislativas que salen del pueblo, muy buenas, porque cuando se reúne, un ejemplo fue la Constitución, que nos reunimos, compartimos y presentamos allí, se plasmó en un documento que es el más hermoso del mundo, porque está lleno de valores, de riqueza, de respeto, de solidaridad. Pero ¿qué pasa con nosotros que no lo cumplimos? Porque es incoherente que el pueblo, nosotros que fuimos quienes la ideamos, quienes la moldeamos, de donde salió esa iniciativa legislativa y que se aprobó, que seamos los primeros en no cumplirlo. Claro. Entonces, fíjate que se habla de la mano invisible del mercado, pero entonces también hay iniciativas legislativas para controlar eso y nosotros mismos comenzamos y lo violamos, sobre todo en ese libre comercio de que ¿quién da más? Voy a comprar y lo voy a vender al precio que yo considere porque el otro no tiene posibilidad de conseguirlo. Entonces, ahí está mi ética. ¿Qué tipo de ética dispongo? Entonces, fíjate cómo todo se generaliza. Entonces, ¿de qué nos sirve que tengamos buenas iniciativas, que nos podamos reunir nosotros en un momento dado, si después nosotros mismos, en diferentes momentos incumplimos lo que se plasma, porque no estamos coherentes, no sentimos ese sentido de conciencia nacionalista, esa conciencia que nace de lo más íntimo del hombre, de esa oración, de ese encuentro con Dios, ¿verdad? Y con la humanidad, de respetar al otro, de conservar, de cuidar nuestros bienes, de sentir que somos partidarios de un plan divino, que no podemos ser tan egoístas de pensar en mí mismo, que entonces rompa con esa dimensión humana del compartir, de la solidaridad, del respeto por el otro. No, porque entonces la visión es sálvese quien pueda. Claro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Fíjate, Rosa, antes de darle la palabra a Johnny, esto es tan importante que el narcotráfico es un ejemplo de una economía sin ética. Simplemente es ver qué es lo que produce plata. No importa quién yo me lleve por delante, no importa si yo enfermo a la humanidad,
Entonces el narcotráfico está estimulado por esta economía de mercado sin ética, por esta economía capitalista, infernal y antihumana, que todavía hay gente tan ciega que piensa que eso puede ser compatible con el cristianismo, y que ya el Papa Francisco y muchos otros papas en otras encíclicas lo han condenado, ¿no? Es una cosa absurda. ¿Por qué? Porque la ética habla de que el fin no puede justificar los medios. Si usted quiere lograr un fin bueno, usted tiene que usar medios buenos. No es usar medios cualquiera para lograr aunque sea un fin bueno. Entonces, eso es un principio ético fundamental cristiano. Cuando yo tengo la economía por encima del ser humano, el fin me justifica cualquier medio que yo use. Por eso el narcotráfico da plata. Por eso el comercio con las armas de guerra da dinero. Y entonces a mí lo que me interesa es sacar plata, y con eso yo estoy destruyendo la humanidad. Y los productos químicos estos transgénicos, bueno, eso da dinero. Entonces, cuando el dinero se convierte en un ídolo, la idolatría del dinero, tú lo decías muy bien, Johnny, no podemos adorar a Dios, a dos dioses. El dinero, cuando se mete dentro de una finanza sin ética, se convierte en un ídolo, hermano, y entonces nos esclaviza. Y usted, por dinero, vende hasta su mamá, porque hay gente que ha vendido hasta su familia por eso. Ese es el problema grave de Venezuela. Y si hasta que nosotros nos saquemos eso de nuestra mente, vamos a seguir teniendo el testimonio, como dice un hermano que me mandó un artículo: cuando vea la barba de tu vecino arder. Bueno, estamos viendo lo que está pasando en Argentina, lo que pasó en Argentina. Pues, si el problema es dinero, nosotros vamos a ser sometidos a un imperio del dinero, y vamos a ser esclavos, y vamos a ser una nación que vamos a perder todos los principios a los cuales nosotros hemos estado enriquecidos por Dios, y estamos llamados a cumplir una misión. Y tengamos cuidado, porque esto es una gran tentación que tenemos que vencer, hermano. Gracias, Pablo. Importantísimo. Lo que pasó en Argentina es un ejemplo que tenemos que analizar, porque estamos hablando de la crisis ética que nos quita la paz. Y yo siempre he colocado en esta parte de cuando hablamos de economía, me gusta hablar mucho de las regulaciones y de los controles. No me gusta nunca la regulación, porque la regulación te mantiene un producto en un precio a la cual para su producción siempre van aumentando los productos, y entonces lo que necesitamos son controles, de manera que un producto tenga un costo de producción, y ese costo de producción se le dé la ganancia. Por otra parte, nosotros, como hablando un poquito sobre la producción petrolera, eso que ya hemos llamado bendición, nos hemos olvidado de las tierras, y entonces estamos importando hasta granos, caraota, arroz. Pablo muy bien lo dijo hace rato, cuando en estos países nórdicos, donde prácticamente no tienen tierra para sembrar, el poquito de tierra que tienen para sembrar, lo utilizan muy bien y lo ponen a producir al 100%, al máximo de lo que puedan producir. Pero nosotros aquí en Venezuela, lamentablemente, tenemos los mangos bajitos, todo lo agarramos cerquita, y todo se nos ha convertido, las compras en la calle en este momento se nos ha convertido como esa serie que pasan por la televisión, que colocan la guerra de garaje, que quién da más por el producto. Entonces, si yo no quiero ir a hacer una cola que me quita un día para comprar unos productos, entonces yo se los tengo que comprar a los bachaqueros, que son los que están haciendo la cola todos los días, porque precisamente hemos perdido esa ética que nosotros deberíamos de tener como hermanos, para que las cosas, tenerlas económicas y tener la producción, tener las cosas en nuestras casas. Entonces vemos casas donde tienen cuartos que parecen abastos, llenos de papel, de champú, de toallas sanitarias, de pañales y toda cualquier cantidad de cosas, y vemos que hay personas que por su trabajo no pueden salir a comprar esas cosas. Entonces hemos perdido toda la dimensión, hemos perdido toda la ética, y esa mano invisible precisamente del comercio, del capital, es la que nos está gobernando. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente, yo siempre hago el llamado al Estado como tal, no me gustan las regulaciones, tienen que haber los controles, los empresarios tienen que haber una ganancia, por lo menos lo que está pasando ahorita con los huevos, precisamente, que los regularon. Entonces, para que el precio del cartón de huevo pueda llegar al consumidor, tiene que haber un camionero que vaya y lo busque precisamente en la granja y se lo traiga directamente para Caracas,
y eliminar esa cadena de esos eslabones de comercialización que realmente son buenos, pero resulta que ese camión también tiene un costo de flete, de trabajo, de traslado, de pago de ayudante, de carga de mercancía, y luego tiene un costo también para la venta al público. Entonces, si yo voy a ir a buscar un producto en el campo donde tengo que durar 5 horas rodando, para que tengo que pagarlo de contado, después entonces tengo que pasar por todas esas alcabalas que en todas me están multando, me están quitando el camión, me están quitando los papeles, y tengo que, bueno, a lo mejor darle un cartoncito de huevo para que seguir mi ruta para poder llegar a Caracas, y cuando llego aquí a Caracas, entonces esa regulación no me permite a mí poderle llevar el producto al consumidor. Entonces, ¿qué es lo que hace ese señor? Bueno, en vez de venderlo regulado, al precio que está regulado, se lo vende a una persona muchas veces inescrupulosa. Se lo vendo todo, ya salí de esto, y esa persona inescrupulosa es la que está llegando posteriormente al último eslabón de la cadena, que es el consumidor. Por eso es que nosotros yo siempre hablo de las regulaciones y de los controles, que son dos cosas totalmente diferentes. Para nosotros regular un producto, nosotros tenemos que hacer un estudio de mercado bien profundo, y nos damos cuenta de que por populismo, por muchas cosas que están sucediendo, todos los productos quieren prácticamente regalarlos. Hay unas estadísticas que se dice para los próximos años que el petróleo no va a tender a subir, sino que va a tender a bajar. Y cuando tú vas a fabricar un producto realmente que te da pérdida, mira, de verdad que es preferible que no lo fabrique. Aquí hace mucho tiempo, porque nos están vendiendo como quien dice que el pasado era bueno y el futuro va a ser mejor, o que esto es muy malo. Yo siempre le hago la referencia, recordándole a las personas que antes para sacar un barril de petróleo costaba $11 y se vendía a 9. Por cada barril de petróleo Venezuela perdía $3. Entonces, ¿a quién nosotros estamos subsidiando? ¿A quién realmente se está beneficiando? Y por otro lado, entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le daban muchísimos préstamos a Venezuela, donde esos préstamos se utilizaban precisamente para subsidiar ese petróleo. Señores, ya basta de estar viviendo subsidiados. Vamos a vivir una economía real, pero controlada. No podemos dejar que esa mano peluda, esa mano invisible nos controle. Tenemos que utilizar verdaderamente el petróleo para beneficio del pueblo. Vemos cómo Venezuela realmente ha ayudado a países del Caribe, como Argentina, como a Bolivia, como Ecuador, todos los países de Petrocaribe, como al mismo Cuba. Y vemos cómo esos países se han ido levantando y han estado progresando, y nosotros nos vemos como que cada día estamos más estancados y estamos más abajo. Yo creo que es un momento de despierta, reacciona. Sí, despierta, reacciona, es el momento. Tenemos que salir adelante, ya de verdad vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero nuestra economía tiene que ser estudiada, nuestra economía tiene que salir adelante. Es bueno cuando tú ayudas al vecino, porque el vecino tiene a los muchachos estudiando y no tiene trabajo, y hay que orar al vecino para darle un poquito de ayuda con nuestro mercado, pero llega un momento en que ese vecino ya está trabajando, ya está saliendo adelante. Bueno, entonces vamos a pensar un poquito también en nosotros, y nosotros vamos a salir adelante sin olvidar al vecino. Pablo. Sí, Pablo, la ética de la economía, volviendo a la ética de economía, ese ejemplo que si bien es cierto que hay gente que trabaja y tiene sus carros, pero ¿qué tipo de ética puede tener un transportista que gane más que el que produce? Eso no es ética, eso hay que volver a lo que es la ética. Entonces, ¿cómo es posible que la economía, los valores estén en función de la comercialización de la cadena de distribución? Eso no puede ser, eso es falta de ética. Ok, bueno, fíjense ustedes, hermanos, este problema financiero, cada vez que lo tocamos, esto es muy complejo. Mucho. Yo voy a ver si vamos a meter ahí a Johnny al Ministerio de Finanzas, a ver si puede ayudar un poco en esto, ¿no? Bueno, ya lamentablemente el tiempo en la televisión, en la radio es, pues implacable, y ya se nos fue la hora del programa. De todas maneras, la semana que viene vamos a tener un programa especial, ya que estamos en periodo electoral, y yo creo que hay que tener criterio para tomar una decisión, pensar por cabezas propias, no pensar por cabezas de otros. Las ideologías, los partidos llevan al fanatismo y a la manipulación, y cuando usted piensa por el partido, ya usted no está pensando, el partido está pensando por usted. Cuando empieza como ideología, la ideología ya está pensando por usted.
piense por cabeza propia. Pero de eso vamos a hablar, porque ese es el editorial que tengo para la semana que viene. Así que no se pierdan el programa en las vísperas de unas elecciones que han tenido una dimensión que nosotros nunca la habíamos imaginado, que unas elecciones para una asamblea puedan tener la repercusión que están teniendo en nuestro país. De eso vamos a hablar sin entrar en cuestiones partidistas, porque nosotros somos un programa cristiano y nosotros no tomamos ninguna posición respecto a incitar para una votación o para otra. Eso es de una libre conciencia de cada uno, pero creo que tenemos que dar los principios éticos para que uno tome conciencia y que nadie nos pueda manipular. Dos cositas. Hoy en la tarde vamos a tener de 2 a 6 de la tarde una vigilia precisamente para prepararnos al Año Nuevo Litúrgico, y también hoy vamos a lanzar en todo el país una campaña que se llama Apoya a tu Iglesia. Esto es la última colecta especial que se hace en todas las iglesias para apoyar a las iglesias locales y a las iglesias con más necesidad. Por eso es muy importante, les pido que sean generosos los que van a las iglesias, a las misas, para que sean generosos. También se va a distribuir un pequeño almanaque, que es como un bono de un costo de 100 bolívares, o un aporte, porque eso no es el costo del bono, es un almanaque del 2016 que lo puede adquirir usted en todas las iglesias de Venezuela a partir de este domingo. Sí, y valga la observación, porque yo sé que tú eres incapaz de mencionar esto, pero todo lo que se recoge allá en la iglesia es para mantenimiento y para servicio, se devuelve. Claro, se devuelve para el servicio. Claro, inclusive sí. Muchas veces se coloca más de otras personas que no ni siquiera son de la iglesia, sino ¿por qué? Porque ven la necesidad y ven que hay gente que van en busca de alimentos y para suplir esa necesidad, entonces bien. Vienen otras entradas. Pero más importante que la finanza es la oración. Amén. Oremos por Venezuela. Toda esta semana estamos unidos todos los cristianos en Venezuela y en el mundo orando para que este proceso electoral se transcurra en paz, no a la violencia de donde quiera que venga. Rechazamos la violencia de cualquier lado que venga. Nosotros necesitamos la paz para que se respete la voluntad popular. Johnny. Amén. Bueno, gracias Pablo, gracias Rosita, nuestro hermano Jesús Blanco en los controles y las cámaras de TV Caricuao. A nuestro amigo Nelson Suárez, que lo extrañamos. Lo extrañamos porque no ha estado con nosotros, pero bueno, sabemos que tiene un trabajito aparte que tiene que ponerle corazón. Manuel Baldonado en los controles de Radio Macarao 100.3 FM, su emisora comunitaria y participativa, nuestro director Rafael Fernández, nuestro querido radiousuario, y sobre todo al Espíritu Santo, productor de este programa, que vamos a terminar diciendo: hagan oración constantemente. Constantemente es las 24 horas del día, los 365 días del año. No le estoy diciendo que se queden absortos, sino que todo lo que tenemos que hacer, todo lo que vayamos a hacer, siempre tengamos a Dios en nuestro corazón, y cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, podemos vivir verdaderamente como hermanos. Gracias Pablo, gracias Rosa, para la bendición final. El Dios de la paz, la justicia y la verdad nos bendiga y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao, las emisoras participativas, protagónicas y locales al servicio de Venezuela y del mundo. Amén.